Antes del diluvio, hubo un mundo que no se parece a ninguna imagen que solemos imaginar del pasado. No era solo un páramo primitivo ni una sucesión de tribus a la luz de hogueras. Antes del diluvio, la creación se presentaba como un teatro de proporciones extraordinarias, bosques que alzaban copas que parecían tocar una niebla luminosa, animales de tamaños colosales que remodelaban valles enteros, y una luz tamizada que envolvía el paisaje como si un velo suave filtrara el sol. Pero bajo esa abundancia latía una sombra, una ruptura en el orden creado que poco a poco convertiría la exuberancia en algo peligroso y desequilibrado. Imagina caminar entre árboles cuyas ramas forman una cúpula interminable. La luz no golpea con fuerza, desciende difusa, como a través de un cristal empañado. El aire huele a resina antigua, a humedad y a tierra fermentada por raíces enormes. Animales de proporciones que hoy llamaríamos míticas se cruzan en tu camino, criaturas cuya fuerza y hábitos alteran ríos y colinas, cuyas huellas son surcos en la corteza de la tierra. En la escritura encontramos alusiones a seres asombrosos. Pensemos en Behemoth, mencionado en Job 40, figura que sugiere dimensiones y ferocidad más allá de lo habitual. Esa referencia nos ancla a la idea de que el mundo antiguo, tal como lo relata la Biblia, tenía rasgos que hoy nos parecen asombrosos. Pero no todo en ese panorama de gigantes y abundancia era benigno. Según la narración de Génesis, la maldad humana creció hasta un punto extremo. Las palabras que recuerdan Génesis 6 hablan de que la corrupción era grande sobre la tierra y que toda inclinación de los pensamientos del corazón de los hombres era continuamente mala. Ese diagnóstico bíblico nos plantea la pregunta central: ¿qué sucedía en la tierra antes del diluvio para que el juicio llegara de esa forma? ¿Fue solo pecado humano o hubo otros elementos que profundizaron la ruptura? Si esta historia te interesa y quieres luego ver cómo Noé reunió a los animales y construyó el arca, quédate hasta el final o haz clic en el video relacionado sobre el arca y la gestión de los animales. Lo que llamaremos el mundo antidiluviano combina dos imágenes: abundancia exuberante y vulnerabilidad por exceso. Por un lado, la tierra produce sin aparente limitación. Por otro, esa misma abundancia favorece la proliferación de comportamientos que rompen límites. Algunas tradiciones, y también ciertos estudiosos modernos, han propuesto una característica climática especial, una especie de dosel o cúpula de vapor que cubría la atmósfera primitiva. Según esta hipótesis, esa capa habría moderado los elementos, impidiendo la lluvia intensa y creando una iluminación difusa. Debo subrayar que esto aparece como teoría o reconstrucción, no como una afirmación científica indiscutible. Se trata de una lectura posible que intenta explicar la descripción de un clima estable antes de la apertura de las fuentes del abismo. Bajo esa cúpula, si acaso existió, la vegetación se desarrolló en formas extremas. Árboles que hoy llamaríamos colosales competían por la luz, formando bosques en los que la copa arbórea parecía un techo continuo. La tierra producía frutos y semillas con abundancia. Los pastos crecían para animales que se movían con un vigor descomunal. La fauna incluía depredadores que dominaban territorios enteros y herbívoros de tamaños que alteraban rutas de ríos y confinaron caminos. La experiencia sensorial de ese mundo, el rumor de hojas eternas, el crujido de ramas que resisten el peso de bestias gigantes, el olor a humedad antigua, la sensación de que la propia tierra tenía memoria y músculo. Sin embargo, algo comenzó a interrumpir esa armonía. No fue solo una desviación moral aislada. Varias tradiciones posteriores intentaron explicar un fenómeno más complejo, una interacción entre seres celestiales y humanos. En textos extrabíblicos como el conocido Libro de Enoc, se habla de los llamados vigilantes o hijos de Dios, seres que descendieron desde los cielos y, según esas tradiciones, se mezclaron con la humanidad. Aquí es imprescindible hacer una distinción clara. La Biblia canónica, en Génesis 6, menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, pero no desarrolla largas narrativas. Las historias del libro de Enoc y de Jubileos desarrollan esa escena con nombres y detalles, como Shemiasá,
Azazel, Baraquel y otros, y reflejan una tradición interpretativa que circuló antiguamente, pero que pertenece al conjunto de escritos apócrifos o pseudoepigráficos. Citaremos esas tradiciones como tales, herramientas para entender cómo comunidades antiguas intentaron explicar el mal, no como textos canónicos equiparables a Génesis. Según esas tradiciones, lo que descendió no fue solo presencia espectacular, sino conocimiento. Los vigilantes, descritos como seres altos y luminosos, enseñaron a los humanos oficios y ciencias que, hasta entonces, parecían fuera de su alcance. Metalurgia avanzada, cómo extraer y trabajar metales para fabricar herramientas y armas. Técnicas de guerra, que transformaron disputas locales en guerras más letales. Astronomía y astrología, maneras de observar el cielo que dieron origen a prácticas religiosas y a la interpretación de los astros como señales de poder. Además, una enseñanza sombría, hechicería y el uso de sustancias para controlar, manipular o dañar. Estas tradiciones atribuyen a figuras como Azazel la divulgación de secretos peligrosos. Una nota importante. Al mencionar estos nombres, los situamos en la esfera de la tradición enunciada por el libro de Enoc y otros textos antiguos, no como textos canónicos equiparables a Génesis. Lo que en principio parecía un regalo de progreso se convirtió en una corrupción de límites. Enseñar metalurgia sin un marco ético fue enseñar cómo matar a distancia. El saber hacer armas multiplicó la capacidad destructiva. Dar conocimientos sobre plantas y compuestos farmacológicos sin escrutinio moral abrió la puerta a prácticas oscuras, remedios que se volvieron venenos, fórmulas que facilitaron el control sobre otros o que sirvieron a ritos de dominación. La tecnología, sin la sabiduría que la gobierna, no es neutra. En un ecosistema humano ya frágil, su incorporación acelerada desató consecuencias sociales profundas. Y entonces vinieron los híbridos. La tradición habla de los nefilim, traducidos en algunas versiones como gigantes o hombres de renombre. Génesis 6 menciona su presencia de modo escueto. Los nefilim aparecen en la tierra en aquellos días y en los posteriores, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Los textos interpretativos amplían esta imagen. Los hijos nacidos de esa unión tendrían un crecimiento acelerado, una fuerza descomunal, y habitualmente en las narrativas, una inclinación a la violencia y a la dominación. Visualmente, gigantes que marchan sobre ciudades, cuya presencia física transforma la economía y la geografía social. Su capacidad para imponer su voluntad y su desprecio por normas produce una cultura de impunidad. Esa mezcla biológica, vista por algunos como metafórica y por otros leída con mayor literalidad, se tradujo también en cambios poblacionales y culturales. Comunidades comenzaron a dividirse. Por un lado, asentamientos tecnificados y autoritarios asociados al linaje que alienta la acumulación de poder, frecuentemente conectado en la tradición con la descendencia de Caín y figuras como Tubal-Caín y Jubal, nombres que simbolizan el dominio de la forja y la música como herramientas de influencia. Por otro lado, grupos nómadas o semiclandestinos que preservaban la piedad y ritmos de vida más humildes, ligados al linaje de Set. Esa dualidad entre tecnocracia violenta y piedad sencilla alimentó tensiones que agudizaron la degradación moral. Miniganchos. Pero eso no es lo peor. Lo que siguió cambió no solo la sociedad, sino la propia biología del planeta. Hay que detenerse un momento en lo que algunos textos llaman la corrupción de toda la carne. Génesis 6, 12, 13 expresa que toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra y que la tierra estaba llena de violencia. ¿Qué podría significar esa frase a nivel práctico? Las tradiciones y algunas reconstrucciones modernas sugieren una mezcla de prácticas que incluyen transgresiones éticas graves, sacrificios rituales que degeneraron en crueldad, prácticas de canibalismo ritual en contextos de demostración de poder, hibridaciones animales y humanas en mitos que expresan una visión de la naturaleza trastocada. Algunas leyendas hablan de criaturas híbridas, animales con rasgos combinados o de semillas manipuladas para dar frutos con características nuevas. Es importante subrayar. Muchas de estas ideas provienen de relatos míticos o de lecturas interpretativas posteriores. No son afirmaciones hechas por el texto canónico con precisión científica. Sin embargo, sirven como imágenes poderosas para entender que los antiguos sentían que algo en la trama biológica del mundo había sido violado.
La transferencia de conocimientos peligrosos, armas, fundición de metales, astrología, hechicería, no solo provocó violencia interpersonal, también alteró relaciones con el entorno. Minas que se abrieron en la tierra, bosques talados para obtener maderas y carbón para forjas cada vez más sofisticadas, desplazamiento de rutas migratorias de animales por la presión de la caza intensiva. Todos esos factores confluyeron en un proceso de colapso ecológico gradual. La abundancia, mal administrada, se tornó en agotamiento localizado. Ríos se enturbiaron con sedimentos de obras humanas, depredadores colosales vieron menguar sus presas debido a la extracción humana masiva. La naturaleza, que en un principio parecía indomable a favor de la vida, empezó a responder con señales de estrés. Sequías localizadas, fallas en patrones de crecimiento, cambios en la reproducción animal. Otro elemento que varias tradiciones enfatizan es la aparición de prácticas religiosas desviadas, una idolatría ligada al culto a cuerpos celestes y a los propios vigilantes, música y espectáculo usados para enajenación colectiva, ritos que justificaban la violencia. En ese clima, la justicia, cuando se ejercía, era un privilegio de los más fuertes, y la idea de responsabilidad común se erosionó. La combinación de tecnología sin freno, religión deformada y poder concentrado fue letal. Miniganchos. Y entonces descendieron del cielo historias aún más inquietantes. No solo enseñaron, sino que se mezclaron. En muchos relatos, los nombres de líderes entre los vigilantes vuelven una imagen aún más tangible. Shemiasa aparece como figura central en las narrativas del libro de Enoc, un líder que, atraído por la belleza humana, decide tomar parte en la tierra. Asael es identificado con la divulgación de ciertos secretos peligrosos. Otras variantes del nombre aparecen en textos y tradiciones, como Asael o Aaxel, y Baraquel surge como otro nombre propio en esos relatos. Reitero que estos nombres son parte de una tradición apócrifa. Su presencia nos dice que comunidades antiguas buscaron dar detalle a lo que en la Biblia aparece de forma más sucinta. Los textos apócrifos ofrecen una mitología que intenta explicar por qué el mundo se salió de su cauce. Tomarlos como herramientas interpretativas nos ayuda a imaginar la dimensión humana del problema, siempre con cautela sobre su estatus. El resultado de esa unión entre lo celestial, descendido, y lo humano fue la aparición de sociedades dominadas por gigantes y por hombres cuyo poder se medía en fuerza física, en dominio tecnológico o en control ritual. Los relatos conservan escenas estremecedoras, ciudades subyugadas, reyes que gobiernan con terror, ofrendas sacrificiales que incluyen víctimas humanas. La ley deja de ser herramienta de equidad para convertirse en instrumento de opresión. Es la degradación del pacto social, lo que mantiene la convivencia, leyes, respeto por la vida, límites morales, se deshace. Al agravarse la situación, la Escritura introduce la idea de que la creación misma fue afectada. Génesis no ofrece una lista técnica de daños ecológicos, pero sí deja claro que la violencia y la corrupción estaban por todas partes, hasta el punto de que Dios decidió intervenir de forma radical. En la lógica bíblica, el juicio no es solo un castigo emotivo, es también una restauración del orden creado. La imagen del diluvio, entonces, puede leerse como una medida drástica destinada a resetear un sistema biológico y social que ya no era sostenible. En este marco, la llegada del diluvio responde a una doble necesidad: moral, purgar la creciente impiedad, y biológica, detener una corrupción que ponía en riesgo la propia viabilidad de la vida. ¿Cómo ocurrió el diluvio según el texto? Génesis describe dos movimientos simultáneos, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Se habla de que brotaron las fuentes del gran abismo y que se abrieron las cataratas del cielo. Juntas, estas fuerzas llevaron a un alzamiento masivo de las aguas que inundó las altas colinas y sepultó ciudades y montes. Nuevamente, sobre la mecánica física hay interpretaciones variadas. Algunos estudiosos mantienen una lectura literal de fuentes abisales que rompieron y un torrente celeste que descendió como lluvia sin precedentes. Otros proponen procesos geológicos y climáticos que en conjunto produjeron una inundación catastrófica. Sea cual fuere la explicación técnica, lo esencial para la narrativa bíblica es que el diluvio representó un acto decisivo de restauración. Con el mundo sumergido, la corrupción fue limpiada y la posibilidad de un nuevo comienzo fue ofrecida a un remanente. Ese remanente es Noé. La figura de Noé en Génesis aparece como alguien justo y perfecto en sus generaciones, y que andaba con Dios.
No es casual que, en medio de una humanidad virada hacia la violencia, el texto señale a un hombre y a su familia como portadores de esperanza. La construcción del arca, la preservación de especies y la supervivencia de la línea humana que repoblará la tierra tras la subida de las aguas expresan una teología clara. La gracia se manifiesta aún en medio del juicio. En términos narrativos, el contraste no podría ser más marcado. De una tierra corrompida donde la justicia rara vez se impone, surge un acto de obediencia y cuidado que salva la posibilidad de redención. Miniganchos. Lo que vino después fue un mundo diferente. El cielo se vio abierto y la tierra fue lavada. Algunos pasajes que refuerzan la idea de seres colosales y la magnitud del fenómeno nos remiten a otros textos bíblicos. Job 40, en su descripción de Behemoth, nos recuerda que la creación incluye fuerzas que desafían la imaginación humana. Ese capítulo no es un eco directo del período antidiluviano, pero sí nos ayuda a comprender que la Escritura tiene conciencia de criaturas cuya existencia se presenta como señal de la vastedad del diseño divino. Estas imágenes ayudan a entender por qué los antiguos podían hablar de gigantes y bestias. No es necesariamente un deseo de mitificar por mitificar, sino la manifestación de experiencias y tradiciones que evocan la intensidad del mundo antiguo. Volviendo al porqué del diluvio, más que un castigo arbitrario, la inundación aparece como respuesta necesaria para restaurar un equilibrio roto. La antropología del Viejo Mundo confirma que, en muchas culturas antiguas, los relatos de catástrofes son modos de procesar traumas colectivos. Sequías, guerras, pandemias o cambios climáticos se narran como acciones divinas para explicar y dar sentido a la destrucción. En la narrativa bíblica en particular, el diluvio cumple una función teológica: delimitar un antes y un después, señalar que hay límites inviolables en la creación y que cuando se traspasan masivamente, la corrección puede ser severa. No obstante, dentro de esa severidad hay elementos de esperanza. La historia del arca no culmina en el exterminio absoluto. La preservación de la vida seleccionada y el reinicio posterior muestran que el propósito final es la restauración, no la aniquilación sin sentido. Es una lección doble: la soberanía divina que juzga y la misericordia que preserva. La figura de Noé, por tanto, es central. Su obediencia, su cuidado por la vida y su rol como nuevo comienzo hablan de la posibilidad de reconciliación entre el Creador y su obra. Es importante reiterar una precisión hermenéutica. Muchas de las imágenes intensas que rodean esta narrativa provienen de tradiciones extracanónicas y de interpretaciones posteriores. El libro de Enoc, por ejemplo, despliega detalles sobre los vigilantes y sus nombres, Shemiasa, Azazel, Baraquel, entre otros, y describe con mayor colorido la enseñanza de secretos peligrosos. Estas fuentes nos ofrecen una mitología complementaria que explica cómo comunidades antiguas entendieron la corrupción, pero su condición apócrifa implica que deben ser utilizadas como contexto cultural y no como reemplazo del texto bíblico. Del mismo modo, cuando se alude a hipótesis modernas, como la idea de un dosel de vapor que habría modificado el clima prediluviano, o interpretaciones que sugieren hibridaciones biológicas en términos protogenéticos, conviene tratarlas como intentos de reconstrucción, no como verdades científicas comprobadas. Miniganchos. ¿Y qué lecciones guarda este relato para nosotros hoy? La primera lección es la del respeto a los límites. La narración insiste en que la creación tiene límites establecidos por el Creador. Violarlos con una lógica de dominio y experimentación cinética conduce al caos. La segunda lección es la peligrosidad del conocimiento sin moralidad. Dar a manos de quienes no tienen freno social o interior las llaves de técnicas poderosas transforma la virtud en peligro. La tercera es la esperanza que surge del remanente fiel. Incluso cuando la injusticia parece omnipresente, Dios preserva una semilla de restauración. Por último, la historia nos recuerda que las consecuencias de nuestras acciones pueden ser de alcance cósmico. La relación entre lo ético y lo ecológico es profunda y real. Concluir esta reconstrucción no significa clausurar la discusión. Hay espacio legítimo para preguntas, para investigaciones arqueológicas, para lecturas literarias y teológicas. Pero la narración bíblica, reforzada por tradiciones antiguas, presenta una imagen coherente. Antes del diluvio, la tierra era un mundo de abundancia física, pero de corrupción moral y biológica.
Los vigilantes, según ciertas tradiciones, introdujeron saberes que se convirtieron en instrumentos de quebrantamiento. Los nefilim representaron la manifestación violenta de esa mezcla. La degradación generalizada motivó una intervención radical, cuya finalidad fue restaurar la vida en términos sostenibles. Génesis 6 y pasajes complementarios en la Biblia hablan de la necesidad de recortar esa amenaza para que la creación pueda continuar dentro de los límites previstos por su autor. Si algo queda claro al preguntarnos qué sucedía en la Tierra antes del diluvio, es que estamos ante una historia que combina realidad material y memoria simbólica. La narración no solo describe sucesos, comunica un juicio sobre el uso del poder humano y una afirmación sobre la soberanía de Dios. Nos interpela: ¿cómo cuidamos hoy la tecnología, el conocimiento y el entorno? ¿Con qué responsabilidad usamos lo que descubrimos? Y también nos consuela. Incluso cuando la degradación parece total, la misericordia encuentra un camino para preservar y reconstituir. Si este relato despertó tu curiosidad y quieres profundizar en detalles sobre la construcción del arca y cómo Noé pudo haber organizado la preservación de especies, te invito a ver el video recomendado sobre ese tema. Suscríbete para seguir explorando estas historias y compartir este contenido con alguien que se pregunte, como tú, qué sucedía en la Tierra antes del diluvio.